Vamos a comenzar con la utilización de los gestores bibliográficos. La bibliografía es uno de los elementos esenciales que debemos tener en cuenta en cualquier planificación de un trabajo de investigación. El estado de la cuestión o la revisión bibliográfica van a ser dos de las tareas que van a requerir una inversión en tiempo y esfuerzo importante por parte del investigador, y en muchos casos va a ser la parte esencial dependiendo del trabajo que estemos realizando. La bibliografía que citamos en un documento va a contribuir fundamentalmente a mejorar la credibilidad de dicho trabajo, nos va a dar a conocer las fuentes más importantes y aquellas que nosotros hemos utilizado en la realización de nuestro trabajo, y nos permite conocer el nivel de actualización de una determinada investigación. Por lo tanto, el tiempo que dedicamos a la gestión bibliográfica va a ser un trabajo que va a ser muy importante en el trabajo que estamos desarrollando. Para ayudarnos a trabajar, tenemos la opción de trabajar con gestores de referencia. Los gestores de referencia son unos programas que nos van a permitir crear, mantener, organizar las referencias bibliográficas relacionadas con revistas, con libros o con cualquier otro tipo de material. Nos permiten, por un lado, obtener fácilmente los datos de los documentos que referenciamos a partir de una o varias fuentes de información. La clave de este tipo de programa reside en la versatilidad, porque nos permite generar cientos de formatos de salida que podemos utilizar en las referencias bibliográficas y, por lo tanto, es una herramienta muy útil en nuestro trabajo. Vamos a disponer, por lo tanto, de un sistema de entrada de datos y múltiples salidas disponibles. Algunas de las características que suelen tener este tipo de herramientas, los gestores, con respecto a la entrada de datos, nos permiten el ingreso de registros manuales o nos permiten importaciones automáticas, desde diferentes tipos de fuentes, como puede ser bases de datos, catálogos o incluso desde páginas web. También tienen como características importantes la organización de esos datos, mediante la creación de carpetas que nos permiten crear lo que normalmente se denominan colecciones, detectar duplicados, visualizar las referencias o hacer recuperación de información mediante búsquedas de nuestro catálogo de referencias bibliográficas. Y luego tenemos la parte correspondiente a la salida de datos. Es posiblemente uno de los aspectos más interesantes porque desde un único formato de entrada tenemos disponibles un número relativamente alto de formatos para poderlo ajustar a los diferentes sistemas de referenciado que pueden utilizar las diferentes revistas a las que se pueden enviar los trabajos de investigación. Herramientas de gestión existen muchas. Por hacer una clasificación, si quieren, muy clásica, tenemos herramientas de tipo propietario, que son de tipo comercial, ProCite, EndNote o Reference Manager. Podemos tener un conjunto de herramientas basadas en el trabajo en el web, como puede ser RefWorks, EndNote, Zotero o Mendeley. Y luego podemos tener un conjunto de herramientas basadas en cita de tipo social. Pero no son las únicas, tenemos un amplio abanico de herramientas que se pueden adaptar prácticamente a cualquier necesidad del investigador. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en una herramienta concreta, en Zotero, y les vamos a plantear todo el proceso de instalación, de gestión y de salida de la herramienta correspondiente. Y con esto daríamos por finalizada la parte correspondiente a la bibliografía. Vamos a comenzar el trabajo con Zotero. Para ello ponemos la dirección web de su página y una vez que nos ha cargado estamos en su página principal. Aquí tenemos el enlace para realizar la descarga y tenemos dos posibilidades para poder instalar este programa gestor bibliográfico. Por un lado, se puede instalar Zotero para Firefox. Está implementado perfectamente en este navegador web y tendríamos que pulsar en este enlace para hacer la descarga del complemento correspondiente y posteriormente deberíamos instalar los plugins para Word o para LibreOffice. La otra modalidad de instalación es instalar el Zotero Standalone. Lo que hace es que nos descarga una aplicación que evidentemente solamente funciona para entornos Windows, y entonces descargaríamos Zotero,
y posteriormente el plugin, el complemento para el navegador con el que estemos trabajando. Nos ofrece la posibilidad de trabajar con Firefox, con Chrome o con Safari. En este caso se trataría de Firefox. En este caso, cuando utilizamos la versión de programa, nos instala automáticamente los plugins tanto para Word como para LibreOffice. Esta va a ser la opción que vamos a utilizar. Por lo tanto, primero hacemos la descarga del programa Zotero. Posteriormente, una vez que ha terminado la descarga, haremos la instalación del complemento de Firefox. Le decimos que permitimos la instalación. Y a continuación debemos reiniciar el programa para que evidentemente nos lo instale en el arranque. Bueno, nos informa que se ha instalado en nuestro navegador el complemento correspondiente y nos indica con este símbolo que cuando queremos abrirlo o utilizarlo, pues podemos pulsar o utilizar el atajo de teclado. Bueno, tenemos instalado el complemento para Firefox. Ahora vamos a proceder a la instalación del programa en el entorno Windows. Por lo tanto, nos vamos a la ubicación en el que tengamos la descarga del programa y iniciamos su ejecución. Bueno, nos pregunta, nos dice que va a hacer la instalación del programa. Nos pregunta si queremos una instalación estándar o poder seleccionar algunas de las opciones. Voy a seleccionar esta última opción, en la que prácticamente la posibilidad que tenemos es seleccionar nuestra carpeta de instalación. Y le podemos decir si nos crea un icono en el escritorio y si nos lo pone en nuestro sistema de menús. Bueno, sea una modalidad o sea otra, le podemos indicar qué es lo que deseamos. Yo no voy a instalarlo inicialmente en el escritorio, sí que me lo ponga en mi sistema de menús. Y comenzamos el proceso de instalación. Es una instalación realmente corta y al final pues nos permite hacer el lanzamiento directamente del programa. Bueno, vamos a aprovechar a que nos lo ejecute. Nos dice que es la primera vez que hemos instalado la versión standalone. Si nos gustaría que importe la configuración para Firefox y usar el directorio de datos existente. Lo que hace es que comprueba que existe el plugin instalado, le decimos que sí y bueno, nos arranca la aplicación y la tenemos como aplicación independiente. Tenemos las dos posibilidades, trabajar solo con Firefox o utilizar o trabajar con la aplicación. Ambas modalidades son interesantes. En el caso de trabajar en entornos Windows, para mí la instalación de la aplicación pues creo que es muy adecuada, pero si estamos trabajando en otros sistemas operativos, la posibilidad de trabajar directamente desde el navegador es realmente muy interesante. Bueno, a continuación vamos a proceder a ver los elementos más importantes del programa. Vamos a describir brevemente los elementos más importantes del gestor de referencias Zotero. Como podemos ver, tiene tres paneles. El panel de la izquierda es el panel en el que tenemos las denominadas colecciones. Realmente se trata de la gestión a través de la creación de carpetas de las referencias bibliográficas que podamos tener. En el panel central es donde vamos a tener
todos los elementos que van a formar parte de nuestra bibliografía, y cuando tenemos cualquier elemento pulsado, en el tercer panel pues nos aparecen los datos correspondientes a esa referencia o a ese documento que tenemos en nuestro gestor. A la hora de poder introducir información tenemos diferentes opciones. La barra de herramientas, que está situada en esta zona de arriba, tenemos algunos de los botones que nos van a permitir poder incorporar la bibliografía en nuestro gestor. Este primer icono lo que nos permite es crear carpetas, colecciones, de tal forma que cuando nosotros pulsamos nos va a permitir poner el nombre de una carpeta para poder tener diferenciada la bibliografía. El segundo ítem es el que nos permite crear grupos pensando fundamentalmente en la conexión de tipo online. La zona realmente interesante es en esta zona central, de tal forma que tenemos el botón de configuración o la herramienta de gestión, donde podemos importar bibliografía que tengamos en un fichero, referencias que podamos tener en el portapapeles, así como la exportación a bibliotecas y la configuración de las preferencias. Este botón es el que nos permite dar de alta nuevos registros. Nos permite dar de alta nuevos registros en función de diferentes tipologías de documentos que podemos tener. Y, por ejemplo, si seleccionamos un libro, lo que se nos abre es una ficha en la que tenemos la posibilidad de introducir nosotros la información correspondiente a la referencia que queremos incluir. El botón de la varita lo que nos permite es localizar documentos a través de su ISBN, el DOI o el identificador de la base de datos PubMed. De tal forma que poniendo ese identificador nos localizaría el registro correspondiente. A continuación lo que tenemos es la posibilidad de agregar notas a la información que tenemos añadida, y tenemos también la posibilidad de adjuntar enlaces a través de su URL, añadir ficheros que nosotros tenemos en modo local, de tal forma que podemos tener las referencias y los ficheros en local en nuestro ordenador para que mediante un doble clic lo podamos abrir y podamos verlo, y tenemos la posibilidad de añadir enlace a un fichero externo. Esas son la descripción más general de esta zona de barra de herramientas. Luego tenemos la posibilidad de buscar y tenemos la posibilidad de sincronizar si tenemos abierta cuenta en la aplicación web, de tal forma que podemos sincronizar lo que nosotros tenemos en local con lo que tenemos en el entorno web. Este entorno web, aunque nosotros no lo vamos a ver, es interesante para grupos de trabajo, puesto que se puede tener centralizada la bibliografía entre personas que están trabajando en diferentes entornos. Bueno, esta referencia que hemos añadido la vamos simplemente a borrar. Nos la ha lanzado a la papelera y vaciamos la papelera. Posiblemente una de las modalidades más interesantes para añadir información a Zotero es la posibilidad de localizar las referencias bibliográficas en diferentes entornos, en diferentes sistemas, y poderla incorporar de forma prácticamente automática a nuestro gestor. Por ejemplo, si nosotros hacemos una consulta en Google Scholar, he buscado por un determinado autor, lo que sucede una vez que nos ha suministrado los documentos que responden a la consulta hecha es que en esta zona de aquí nos aparece un símbolo que está relacionado precisamente con poder pasar esa información a Zotero. En este caso, como tenemos una lista de referencias, si hacemos clic en este icono, nos detecta todas las referencias que nosotros tenemos y tenemos la posibilidad de seleccionarlas, todas, algunas, decirle que aceptar, y nos indica con este menú desplegable que nos ha añadido información y efectivamente la tenemos
añadida en nuestro gestor. Por lo tanto, esto es una buena modalidad para poder añadir la información. Del mismo modo, si yo he localizado a través de una base de datos, en este caso un gestor en el que la universidad tiene contrato, como vemos nos localiza la información. Aquí tenemos un icono que en este caso se corresponde con la de un artículo y del mismo modo, pulsando en él, nos va a permitir añadir esa información sin mayor tipo de problema. Por lo tanto, es una buena forma de poder ir añadiendo esa información a nuestro sistema. Si buscamos en YouTube, tenemos diferentes situaciones, porque depende de los metadatos que van incorporados a la información de la página web. En este caso lo que nos aparece es un icono que, pulsando sobre él, también nos permite añadir la información correspondiente. En este caso se trataría de un enlace de tipo web. Y de la misma forma, en otros casos nos aparece el icono de una cámara y pulsando sobre él, pues nuevamente volvemos a tener la información correspondiente y se ha completado con la información que suministra la página web correspondiente. Por lo tanto, desde este punto de vista, el poder incorporar información a nuestro gestor es relativamente simple y, bueno, pues a partir de aquí poderla tener disponible. En otros casos, nosotros ya podemos disponer a lo mejor de referencias bibliográficas que tenemos en algún tipo de formato de intercambio. En este caso, tenemos la posibilidad, la opción de irnos al menú de gestión que nos permite importar. A la hora de poder importar, nosotros tenemos diferentes formatos que son admitidos por Zotero. De tal forma que si tenemos unas referencias bibliográficas en alguno de estos sistemas, lo podremos incorporar sin ningún tipo de problema. En mi caso, tengo unas referencias en formato BibTeX, pues simplemente lo que hacemos es abrir. En este caso nos genera automáticamente una colección y nos incorpora las referencias bibliográficas que efectivamente se encontraban en ese fichero. Por lo tanto, es una buena forma de poder tener ficheros ya creados con referencias bibliográficas y de esta forma poderlos incorporar al sistema. En este caso, como nos ha creado una colección, cuando estamos pulsando en la colección aparece solamente lo que está en dicha colección. En mi biblioteca siempre vamos a disponer de todos los elementos que forman parte de la bibliografía que nosotros estamos manejando con nuestro gestor. A partir de aquí, bueno, una vez que tenemos las diferentes referencias, tenemos, por ejemplo, la oportunidad de añadirle notas o tenemos la posibilidad de añadirle enlaces, los ficheros que comentábamos anteriormente o el enlace a los ficheros, es decir, podemos hacerlo a posteriori. Relacionado con la creación de ficheros que pueden contener referencias bibliográficas, sí quiero añadir la posibilidad que nos ofrece Google Scholar de generar este tipo de ficheros. La forma de poderlo hacer normalmente es acudiendo al icono de configuración e indicándole que queremos que nos haga una gestión de la bibliografía y nos muestre un enlace para poder importar las citas en alguno de los siguientes sistemas, BibTeX, EndNote, RefMan o RefWorks. De tal forma que una vez que nosotros hemos seleccionado uno de los sistemas, nos aparecerá en cada uno de los resultados que hemos obtenido un enlace que nos lleva a un fichero que contiene la referencia bibliográfica correspondiente, de tal forma que posteriormente los podríamos ir uniendo y poder tener un fichero más amplio, si ese fuera evidentemente nuestro deseo. Una de las funciones interesantes que tiene Zotero es la posibilidad de incluir dentro de nuestro trabajo de investigación tanto las citas como la generación final de la bibliografía.
Lógicamente, la generación de la bibliografía, así como el estilo de las citas, vendrá determinado por la revista y por el estilo bibliográfico que se nos exija en función de la publicación a la que se envía el artículo correspondiente. Precisamente el tema de los estilos es una de las cuestiones importantes que es capaz de gestionar muy bien Zotero. Si nos vamos a la barra de herramientas, a la parte correspondiente a la configuración, a la gestión, y nos vamos a preferencias, bueno, se nos abre la ventana correspondiente en la que podemos ajustar el funcionamiento de determinados elementos de nuestro gestor, pero tiene una parte en la parte de citas, bajo la pestaña de estilos, en la que tiene los estilos de referencias que tiene instalados Zotero. Por defecto tiene estos pocos estilos, pero afortunadamente tenemos la posibilidad de descargar de su lugar, de su repositorio, pues estilos adicionales. Entonces tiene un repositorio de estilos de los cuales cubre una amplísima gama de revistas y por lo tanto siempre podremos localizar aquella que es de nuestro interés. Yo voy a utilizar o voy a intentar localizar la norma ISO 690 y la seleccionaré para el caso de España. Bueno, lo que hacemos es que guardamos este fichero con los estilos y ahora regresamos nuevamente a la gestión de las preferencias y le vamos a decir con el botón más que queremos añadir un nuevo estilo, de tal forma que seleccionaremos de la ubicación en la que descargamos dicho fichero de estilos y nos va a incorporar ese estilo de referencias bibliográficas. Esta es una opción muy interesante, muy útil y que evidentemente nos va a dar mucho juego porque no tendremos más que localizar en el repositorio de estilos aquel que se corresponde con la publicación a la que deseamos enviar nuestro artículo de investigación. Bueno, una vez que hemos visto cómo podemos incorporar diferentes estilos, vamos a ir a Word para precisamente lo que comentábamos, es decir, incluir, añadir la información correspondiente a las citas y, por lo tanto, a cómo podemos generar las referencias bibliográficas. Tendremos una pestaña de complementos y tendremos una zona donde pone barras personalizadas que se corresponde con la información de Zotero. Bueno, el primer icono es el icono que nos va a permitir insertar citas. El segundo nos va a permitir editar una cita que tengamos. Nos permite introducir la bibliografía, generar la bibliografía final, editarla y luego tiene diferentes funciones como refrescar Zotero, tenemos la posibilidad de modificar preferencias y de eliminar todos los códigos que Zotero vaya a incluir. Si este texto formara parte de nuestro trabajo de investigación y quisiéramos incluir una cita bibliográfica, lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón de insertar cita. Bueno, lo primero que nos va a pedir para este documento que estamos generando es el estilo de citas que nosotros queremos utilizar. Por lo tanto, seleccionaremos, por ejemplo, el formato ISO 690 y a continuación nos aparece una ventana, un desplegable que nos va a permitir buscar, va a buscar dentro de Zotero para localizar aquel artículo que a nosotros nos pueda interesar en un momento determinado, de tal forma que una vez que nosotros lo tenemos podemos pulsar en Enter y nos añade la cita en función del estilo bibliográfico. Podemos añadir nuevo texto y cuando deseamos una nueva cita pues seguimos el mismo proceso. Podemos utilizar este mecanismo o bien pulsando sobre el desplegable ver la vista clásica, de tal forma que nos aparecerá el modo clásico, seleccionaríamos aquel elemento que a nosotros nos interesa y hará exactamente el mismo procedimiento. De esta forma podemos ir
incluyendo las citas en el texto a medida que lo vamos escribiendo. Una vez que tenemos terminado, lo que hacemos, y voy a generar una nueva página para ello, simplemente decirle que queremos incluir la bibliografía, de tal forma que en función de las citas que nosotros tenemos se va a generar las referencias en el estilo que nosotros habíamos seleccionado. De esta forma nos va a ahorrar muchísimo trabajo y sobre todo vamos a tener garantía de que toda la información que está citada aparecerá en las referencias bibliográficas correspondientes. Bueno, pues de esta forma podemos utilizar el gestor Zotero para poder añadir citas bibliográficas y generar el aparato crítico final a nuestro documento.